Buenas tardes. Pues en las ocasiones anteriores he tenido la enorme satisfacción y el enorme privilegio de presentar a Antonio. Hoy, lo siento mucho, es una despedida, ¿no? Teníamos 4 apasionantes conferencias por delante, nos queda una. Les anuncio a ustedes que va a haber una publicación. Saben que las cátedras se publican. Acabamos de hecho de publicar la que tuvo lugar en el 2016 a cargo del profesor Falkenburg sobre el Bosco, y está ya en su trabajo de edición la de Jaime Cuadriello sobre arte colonial. Vemos que nuestro catedrático Antonio Muñoz Molina ha sido extraordinariamente diligente. Las conferencias están escritas ya, lo cual nos permite sospechar que los trabajos de edición y de publicación pues no se van a demorar demasiado. Creo que vamos a tener una publicación en un plazo muy razonable y podremos ponerlo a disposición de todos ustedes. Por otra parte, también han preguntado ustedes por una segunda cuestión, y es si estas conferencias que han sido ofrecidas por el Museo del Prado en streaming se van a colgar en la red. Y efectivamente así va a ser. Decidimos no contraprogramarnos y no ir sacando una a una a medida que fueran siendo dictadas. Y por esa razón todas juntas van a ser puestas en la red. Podrán ustedes verlas tantas veces como quieran, revisitarlas tantas veces como quieran, pues a partir, creo que es de la semana que viene. Como digo, esto es lo siento mucho, es una despedida agradecida. A todos ustedes han sido de una fidelidad que creo que es muy reseñable, y quiero agradecer aquí también. Han sido muy pocos los asientos libres que se han visto durante este mes, durante estas 4 sesiones, y quiero agradecerlo. Desde el punto de vista de la organización de un evento de esta naturaleza, resulta a veces desalentador comprobar que la gente decide venir a las primeras conferencias, pero que va perdiendo interés. Y naturalmente su interés tiene que ver con su constancia, naturalmente, pero también ha tenido que ver, y muy fundamentalmente, con el interés con el apasionado, no sé cómo calificarlo, seguimiento que hemos realizado del trabajo de Ya para todos nosotros, Antonio. Antonio, cuando lo dije en la primera presentación, cuando nos confirmó que estaba dispuesto a ser nuestro catedrático, nuestro responsable de la cátedra de este año, pues nos dio una enorme alegría, una enorme satisfacción. Le pedimos algo difícil, le pedimos que se colocase a medio camino entre su formación de historiador de arte, su formación y su vocación, que podemos seguir pues en el país casi todos los sábados en Babelia, pero también a su otro medio camino, que es el de novelista, el de hombre de letras. Él lo entendió como un reto difícil, y ha trabajado extraordinariamente en satisfacer esa petición. No quiero hablar de exigencia, naturalmente, pero sí esa petición del Museo del Prado. Sé que ha supuesto un enorme trabajo, y creo que todos lo hemos podido comprobar a lo largo de estas 4 semanas. Por eso, Antonio, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haber aceptado, y muchísimas gracias por haber demostrado una vez más a lo largo de toda tu carrera esa extraordinaria profesionalidad, dándonos estas 4 sesiones a nosotros en abierto, y luego esas otras a los becarios. Sé que los comentarios que llegan, los comentarios de los becarios, llevo muchos cursos con muchos becarios a lo largo de estos años que llevo trabajando en el Museo del Prado. Muchas veces son fantásticos, otras veces son buenos, otras veces son, bueno,
que se le va a hacer, y otras veces son ácidos. Realmente los comentarios que tienen que ver con tus seminarios son ditirámbicos, así es como creo que hay que calificarlos, porque es una realidad. Y por eso, pues, muchísimas gracias en nombre de todos los que estamos aquí en esta sala ahora mismo, en nombre de todos los que te han seguido por streaming y en todos los que, imagino, muchísimos, que te van a seguir a través de las conferencias filmadas. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. Antes de comenzar la sesión de hoy, quería, recordarán que la semana pasada, cuando hablaba yo de la presencia de lo real en la pintura y hablaba de la triste tradición de pintar a los niños espantosamente en el arte, yo decía que el primer bebé convincente que yo había visto en la pintura era el de Georges de Latour, ¿no? Pero a la mañana siguiente, Elena Zenalmor, que anda por aquí, me llevó un catálogo de Luis de Morales y me dijo: te equivocas, hay un bebé extraordinario, convincente, en el nacimiento de la Virgen de Luis de Morales, ¿no? Efectivamente se ve a Santa Ana desfallecida, como ven, por el parto, y al lado, como me recordaba Elena, Santa Ana era una mujer muy mayor cuando dio a luz a la Virgen y por lo tanto no podía darle el pecho. Ven al lado, hay una nodriza que le está dando el pecho a la Virgen recién nacida, y realmente es un gesto, ¿no? Ahí me recuerda la mejor descripción que yo conozco del acto ese de mamar, del bebé que se queda ahito ya. Esa descripción está, curiosamente, se lo dije a Elena, está en Moby Dick. En Moby Dick, el que lo haya leído recordará que hay un momento en que Ismael se asoma a la borda del barco, del Pequod, y es una escena mágica, ¿no? Ve una ballena que está terminando de darle mamar a un vallenato, ¿no? Y el vallenato está desprendiéndose de la madre y tiene con ese gesto de satisfacción de un bebé, y tiene está volcado así y tiene un poco de leche en la comisura, ¿no? Y cuando Elena me enseñó esto, digo, tenemos que empezar por aquí hoy, ¿no? Pero hoy, como en la cuarta ronda que les decía, trata de la materia y el oficio, ¿no? Lo más cercano ya a la obra en sí, ¿no? El primer plano del cuadro más contemplado del museo lo ocupa en parte un cuadro visto por detrás. Todo en las meninas parece evidente y sin embargo es engañoso. Al misterio insoluble de lo que hay o no pintado sobre el lienzo se contrapone la evidencia de su reverso, y con ella la materialidad irreductible del arte de la pintura, exagerada por el tamaño de ese objeto enorme, hecho de tela recia y áspera y de listones de madera ensamblados entre sí con la firmeza necesaria para que ese armazón se tenga en pie. En las piezas de madera cortadas con tanta precisión, en el relieve que les da luz, en su volumen, en sus nudos, en la textura vasta del lienzo, Velázquez ha puesto la misma atención que en el pelo rubio y deslumbrado de la infanta, o que en esa mariposa como de encaje de plata que la doncella María Agustina Sarmiento lleva en el pelo. Nítida como una joya vista a cierta distancia, disuelta en manchas abstractas de color cuando se mira de cerca. Tenía pinceles y brochas de asta larga, dice Palomino, de que usaba muchas veces para pintar con mayor distancia y valentía, de suerte que de cerca no se comprendía y de lejos era un milagro. Velázquez sabe cómo pintar la madera bien cerrada y pulida, con sus señales más oscuras de nudos y el ligero hundimiento alrededor de las cabezas de los clavos, y las grietas finas que forman cuando se han hincado con fuerza excesiva. En este bastidor de las meninas, y más aún en el crucificado, Velázquez da cuenta no solo de la belleza y la solidez de la madera, como en una oda elemental de Pablo Neruda,
sino también de la destreza y la precisión de los carpinteros que la han trabajado. A Velázquez, desde muy joven, se le dio muy bien pintar los materiales y la sabiduría de lo concreto del trabajo artesano. Sus cántaros, sus jarros, sus cuencos son himnos a la maestría de los alfareros. La arcilla roja con la que se hacen los cacharros es la misma de la que proceden algunos de los pigmentos más antiguos y más comunes que usa la pintura. En la fragua de Vulcano, Apolo tiene un aire de privilegio frívolo a la manera de Boris Johnson, y los cuerpos de los herreros son réplicas espléndidas de estatuas masculinas antiguas y muestras de todo lo aprendido por Velázquez en el primer viaje a Italia. Pero la cara de Vulcano y la de sus ayudantes son caras verdaderas de trabajadores, y el espacio de hollín y ceniza de la herrería, el bloque rotundo del yunque, los martillos, las tenazas, la lámina de metal al rojo vivo, el polvo gris que lo cubre todo, son de una veracidad definitiva y muestran el proceso completo de un taller artesano. La materia prima, la fuerza, la división de las tareas, la colaboración entre los trabajadores y por fin el resultado final, las piezas bruñidas y relucientes de la armadura. Más prodigiosa todavía es la representación del trabajo en las hilanderas. Los montones de lana cruda, la lana devanada a toda velocidad en la rueca, luego hilada en madejas y por último, como en la fragua, el resultado del trabajo colectivo y de cada una de sus especializaciones, el tapiz espléndido que reproduce ese rapto de Europa de Tiziano que Rubens había copiado en la colección real. También aquí se atisba la ambigüedad, la ambivalencia que hay en todo lo que tenga que ver con Velázquez. Las hilanderas son mujeres trabajadoras vigorosas, pero la figura de espaldas de una de ellas es una cita visual de una sibila de Miguel Ángel. Y junto a la evidencia del trabajo físico y anónimo está la voluntad de Velázquez de incluirse a sí mismo en la genealogía más alta del arte de la pintura y de su dignidad social. Su nombre es el tercer eslabón en una secuencia que lo une a través del tiempo y de la cercanía de las colecciones reales a Tiziano, que había pintado el rapto de Europa, y a Rubens, que lo había copiado para estudiarlo. Velázquez viene del mundo perdido para nosotros de los talleres artesanales, de saberes técnicos muy complejos y muy sutiles, acumulados y perfeccionados en ellos, transmitidos de una generación a otra a lo largo de siglos, por el vínculo a la vez laboral y pedagógico, profesional y familiar, entre los maestros y los aprendices. En 1656, cuando pintó Las Meninas, Velázquez está en la cima de su carrera como pintor y como cortesano. Ha viajado 2 veces a Italia, ha conocido a pintores de celebridad internacional y ha querido emularlos en su refinamiento intelectual y en sus ambiciones sociales. Pero la cultura de la que procede es la de los talleres, los gremios y el trabajo, el de la pintura considerada como un oficio hasta cierto punto digno pero también inferior, un arte mecánica que se hace con las manos y tiene una parte de comercio, de compra y de venta. Los pintores trabajan en talleres y obradores en los que también tienen muchas veces una tienda abierta al público. Vender cosas en una tienda es un estigma tan grave como trabajar con las manos. Las normas de las órdenes militares señalan como indignos, cito, a aquellos que hubieran usado, o sus padres o sus abuelos, por sí o por otros, oficios viles o mecánicos, y oficios viles y mecánicos se entienden platero o pintor, que lo tenga por oficio, bordador, cantero, mesonero, tabernero, escribano, que no sea secretario del rey. En Florencia, en el siglo XIV, los pintores pertenecían al mismo gremio que los tejedores de lana y que los tintoreros. En Italia, su condición intelectual y social había mejorado mucho en los siglos siguientes, pero en España perduraban los mismos prejuicios con que una sociedad de castas y de fantasías feudales estigmatiza a los que se ganan la vida con su trabajo. Con 12 años, Velázquez había entrado como aprendiz en el taller de Francisco Pacheco en Sevilla. A los 18 hizo el examen para ser admitido en el gremio de los pintores. Un aprendiz es un criado que ayuda en las tareas manuales del taller y también puede prestar servicio doméstico a la familia del maestro. El moler los colores y aparejar los lienzos y otras prevenciones de materiales e instrumentos para pintar es cosa de los moledores o criados, dice Carducho en sus diálogos. Un contemporáneo de Carducho, Alonso de Villegas,
Es igual de preciso en la separación de las tareas, en lo que podría llamarse en términos marxistas, la división técnica del trabajo. Y dice Villegas: el primer principio que enseñan a los aprendices es el moler colores, y el segundo aparejar lienzos, y el tercero dorar, y el cuarto dibujar y saber geometría y composición de partes, y el quinto estofar, y el sexto copiar de colorido, y el séptimo copiar del natural. Y aquí empieza la pintura a ser arte, y no antes de que los principios materiales se agreguen los intelectuales de componer historias y de formar ideas. Y en llegando aquí queda la pintura constituida en arte. La prosa es retorcida, pero la intención es transparente. Carducho se detiene en las diferencias aún más específicas que empiezan a marcarse en la fase del dibujo. Dice: el perito pintor hace los rasguños, es decir, los esbozos, o esquicios, sketches, ¿no? Y estudia cada punto de por sí, y después los junta todos en el dibujo o cartón acabado. Este y los demás dibujos se entrega al oficial, un paso más. Y él pasa los perfiles o dibujos en cuadrícula sobre el lienzo y le bosqueja y mete de colores, acudiendo el maestro cuidadoso a ver y corregir y advertir de palabra. Y luego que el oficial lo deja por acabado, el maestro lo vuelve a retocar y a perfeccionar, que es lo último, y aquello fino que le da el alma, y a donde se conoce lo misterioso, en los golpes y pinceles. En las Meninas, Velázquez está solo, muy bien vestido, delante de ese lienzo que nosotros no vamos a ver nunca, con su pincel en la mano derecha, la paleta con colores y el tiento en la izquierda, en un espacio demasiado despejado para ser de verdad un taller. Una vez más, Velázquez muestra y a la vez esconde. Tiene el pincel y la paleta en las manos, pero no está pintando. A mí siempre me recuerda el modo en que Cervantes se presenta a sí mismo en un autorretrato de palabras, en el prólogo de la primera parte de Don Quijote. Y estando una vez suspenso, con el papel delante, la pluma en la oreja, el codo en el bufete y la mano en la mejilla, pensando lo que diría. Velázquez muestra el reverso del cuadro y por lo tanto su condición material y su conexión con los oficios considerados inferiores, pero esconde la parte de trabajo manual y de empeño colectivo que hacen posible el cuadro, presentándolo como un ejercicio solitario, tan liviano que se puede cultivar sin esfuerzo físico y sin mancharse esa ropa tan cara, tan limpio de sospecha de vileza manual como el acto de escribir. La pintura cristiana había nacido para representar lo sagrado, para dar forma visible a lo que es puro espíritu, platónicamente limpio de la contaminación de la materia. La pintura había tenido que protegerse contra las sospechas de la idolatría de las imágenes paganas. En los siglos en los que se establece la ortodoxia de la liturgia y el papel de las imágenes en ella, el milagro máximo de la pintura es que se pinte a sí misma, sin intervención de mano humana, o completada por los ángeles, o prefigurada en una visión o en un sueño, o pintada en un trance de piadosa iluminación, como dice Vasari que pintaba a Fra Angelico, a la Virgen y a los ángeles, sin corregir nunca. Es falso que no corrigiera nunca, ¿no? El trabajo de la mano queda limpio de cualquier posibilidad de envilecimiento laboral si está siendo sobrenaturalmente guiada. El retrato de la Virgen y el niño que hizo San Lucas, y del que estarían derivadas todas las imágenes posteriores en copias exactas, fue terminado por los ángeles. Cuando el Papa Silvestre le presentó a Constantino un retrato doble de San Pedro y San Pablo, el emperador lo reconoció porque los había visto en un sueño. La cara de Cristo en el camino del Calvario se imprimió por triplicado, lo volvemos a encontrar, se imprimió por triplicado en los 3 dobleces del paño de la Verónica, en un anticipo milagroso de la instantaneidad de la fotografía. Fue en tiempos del Papa Silvestre y de Constantino cuando apareció, según Pacheco, cito, sin que interviniera ingenio ni mano de hombre, apareció la imagen de nuestro Señor pintada en la pared del templo de San Juan de Letrán, a vista del pueblo romano, con que se confirmó la veneración de las sagradas imágenes. Hay un término griego para este tipo de obras, akeiropoietos, no hecho con las manos. Lo que se resalta muchas veces en los tratados sobre la preparación de los pintores para su tarea es el recogimiento religioso, no el trabajo con los materiales o las herramientas. Igual que Bach o Haydn rezaban devotamente para solicitar la inspiración divina antes de ponerse a componer, los pintores asisten a misa, confiesan y comulgan.
Rubens oía una misa todas las mañanas antes de ir al taller. Bernini comulgaba al menos 2 veces por semana. Guercino se levantaba muy temprano y rezaba 1 hora entera antes de ir a misa. De Juan de Juanes, dice Pacheco, se cuenta que hizo imágenes de mucha devoción porque además de ser persona de conocida virtud, se preparaba con la confesión y la comunión antes de pintar. Al representar las visiones de los santos, los pintores estaban de algún modo asistiendo a ellas. En una curiosa correspondencia, las visiones de los santos se parecen a los cuadros que las representarán. Santa Teresa tuvo una visión del todo pictórica el día de la Asunción de 1561. Vio a la Virgen María, San José, los ángeles. Cristo se le aparecía con frecuencia. Lo veía en el huerto de los olivos o coronado de espinas, o llevando la cruz o ya crucificado. Su imaginación religiosa estaba literalmente contaminada por las imágenes de la pintura. En una visión de la unión mística, que es sin duda una variación iconográfica sobre los desposorios de Santa Catalina, Cristo le entregó a Santa Teresa no un anillo, sino uno de los clavos de la pasión. El éxtasis de Bernini, que tanto juego psicoanalítico barato ha dado, es la ilustración exacta de lo que en términos teológicos se llama la transverberación, según la contó la propia Santa Teresa. El ángel tiene en la mano una jabalina de oro, con una punta de fuego de la que sale una llama. Lo imaginado y lo alucinatorio se entrecruzan en un terreno extraño en el que la pintura parece surgir sin la mediación del esfuerzo, en una especie de arrebato inconsciente que parece anunciar la inspiración romántica. El talento mismo del pintor en su grado más alto se parece al milagro. Anton Mengs, que tenía tanta reserva sobre Velázquez, admiraba su técnica y dice de las hilanderas: el cuadro está hecho de modo que parece no tener parte la mano en su ejecución, sino que lo pintó sola la voluntad. En realidad, el taller de un pintor podría parecerse a una carpintería o a una botica. Los aprendices aseguran los lienzos sobre los bastidores y luego los lavan. Otros más expertos trituran los pigmentos primero en seco, en un almirez, y después los mezclan con agua y los muelen sobre una losa de piedra de pórfido muy lisa, con un mango de piedra. Se vuelven a secar en forma de panes y luego se muelen de nuevo, mezclados con el aceite de linaza o de nueces. Solo entonces están disponibles para que el maestro los vaya extendiendo sobre su paleta. Todo lo que aprendió Velázquez en el taller lo cuenta Pacheco en su Arte de la Pintura. Su descripción del proceso de aparejado e imprimación constituye una página de prosa incomparable, de puro deleite manual y sensorial, entre la belleza poética, el recetario de cocina y el manual de instrucciones. La cita es un poco larga, pero vale la pena. Dice Pacheco: la experiencia me ha enseñado que con todo aparejo de yeso, de harina o de ceniza, se humedece con el tiempo el mismo lienzo y salta a costras lo que se pinta. Y así lo tengo por más segura la cola de guantes flaca, dando un par de manos con ella al lienzo y con un cuchillo que sirva a tapar los poros y los ralos de la tela, dejándolo bien descargado y dándole piedra pómez, después de seco, imprimar encima. No tengo por malo, antes de darle la cola, estando el lienzo bien estirado, pasarle la piedra pómez quitándole las hilachas. La mejor imprimación y más suave es este barro que se usa en Sevilla, molido en polvo y templado en la losa con aceite de linaza, dando una mano con un cuchillo muy igual. Y después de bien seco el lienzo, la piedra pómez le va quitando todas las asperezas y desigualdades y le dispone para la segunda mano, con lo cual queda más cubierto y parejo, acabando, después de seco, de alisarlo con la piedra para recibir la tercera, en la cual, si se quisiera, puede añadirse al barro un poco de albayalde para darle más cuerpo. El lienzo que Velázquez tiene delante de las meninas, como el cuadro, en el lienzo que tiene Velázquez delante de las meninas, como en el cuadro mismo, la imprimación será de una tonalidad clara, que acentúa la sensación de luminosidad, de ligereza. Hay que imaginar la lisura y la consistencia de la tela, después de haber sido tratada tan meticulosamente, una y otra vez, en toda su anchura, con tanta paciencia.
Las imprimaciones de Velázquez se volvieron más ligeras a lo largo de los años, sobre todo a partir del primer viaje a Italia. Las que usaba en Sevilla de joven eran más recias y sombrías, de tierra roja aglutinada en aceite. Cuando Pacheco describe la preparación de un barniz, parece que está complaciéndose en las instrucciones para cocinar un plato sustancioso, un guiso que podría haber cocinado alguna de esas mujeres ternales de los cuadros juveniles de su yerno. Dice de nuevo Pacheco: tomando media libra de aceite de linaza en una olla vedriada y poniéndolo a cocer sobre brasas bien encendidas de carbón, estando bien cubierto, se le echan 3 cabezas de ajo mondadas, que cuezan en él, y estando doradas, sacarlas fuera y meter una pluma de gallina para ver si está cocido, y en saliendo quemada, echarle 4 onzas de grasa molida en polvo, que es la goma de enebro, y cueza hasta que tome cuerpo, y si se quisiera hacer mejor, puede ser el aceite de espliego o de albahaca. Son saberes materiales. Implican un conocimiento profundo de los pigmentos, minerales y orgánicos, de las plantas, la semilla del Nilo o el fruto del lino o el fruto de la nuez, que dan los mejores aceites, y también de los animales, porque de algunos de ellos proceden las colas, como la de conejo, y también algo tan decisivo como los pelos de los pinceles y las cerdas de las brochas, y los cañones de plumas con los que se hacen algunas veces los mangos, aunque también se hacen de una hoja de lata muy fina. La aridez teórica y la erudición rutinaria de los tratados se vuelve jugosa literatura cuando la especulación sobre la nobleza del arte o sobre la superioridad de la pintura, sobre la escultura, se pasa a los recetarios de taller, a la belleza de los materiales y los nombres. En sus diálogos, Vicente Carducho no dedica mucho espacio a cuestiones detalladas de técnica, sin duda por miedo a que se ponga en duda la nobleza intelectual de su arte. Pero cuando describe y nombra lo concreto, adquiere una viveza de celebración. Para la pintura al óleo, dice, se gastan albayalde, carmín de Florencia, de Pelotilla, bermellón mineral, azurcón, tierra roja, genuli, ocre, jalde, oro pimento, sombra de Venecia, tierra negra, negro de hueso, negro de humo, cardenillo, verde montaña, verdacho, verde vejiga, azul ultramarino, azul ceniza de Sevilla, azul bajo, esmaltes, azulines y añil. Otros nombres que Carducho no dice son igual de admirables: tierra de sombra, índigo, jandolín de fuego de Venecia. Cada uno de estos pigmentos tiene un origen distinto, algunos tan cercanos como ese negro de hueso que se hace calcinando huesos de animales, o tan inmemorial como la llamada tierra roja, el óxido de hierro que ya usaban los pintores en las cavernas. El azul ultramar es el más caro y el más valorado de todos. Se hace con el lapislázuli, extraído ya desde la antigüedad en las minas de Badakhshan en Afganistán, en las que estuvo Marco Polo. Venía a través de Asia en las caravanas de la ruta de la seda hasta los puertos del Mediterráneo oriental, y de allí por mar a Venecia, en los cargamentos de mercancías de lujo, como la seda y las especias. Era tan caro y tan precioso el azul de ultramar que se reservaba para el manto de la Virgen. Es ese azul que vibra como si hubiera sido pintado ayer mismo en la Anunciación de Fra Angelico. Brillaba más aún porque en el lapislázuli hay partículas de pirita. Pacheco dice tristemente que no se usa en España porque ni tienen los pintores de ella caudal para usarlo. A Venecia llegaba el asfalto negro del Mar Muerto, el índigo de Bagdad, la goma arábiga de África, la azurita de Alemania, que producía un azul menos puro y brillante que el del lapislázuli, pero más barato. A partir de las materias primas, muchos de los pigmentos de más calidad se fabricaban en Venecia. Durante sus años como aprendices, los pintores adquirían una familiaridad muy estrecha con la naturaleza material de las sustancias que usaban, los pigmentos, los aceites, las colas, y con los procesos de su elaboración. El mundo de los talleres está vinculado al de los tintes y al de las medicinas, al de los conocimientos de historia natural, a las redes comerciales que se remontan a la Edad Media e incluso a la Antigüedad y que se expanden hacia Asia y América justo en la plenitud del Renacimiento. Después del oro y la plata, la importación más lucrativa de las Indias es la cochinilla de México, el insecto diminuto que se cría en los nopales y del que se obtiene un espléndido tinte rojo.
De América llegan cedros de una madera durísima, resistente a los insectos y a los hongos xilófagos. Los lienzos de calidad se fabrican en Francia, en el sur de Alemania y en Flandes. A Pacheco le gustaba mucho ese azul llamado de Sevilla o de Santo Domingo, que en realidad venía de minas de azurita en América. Una parte del esplendor de los colores de la pintura veneciana procede de la calidad y la abundancia de los pigmentos que se fabricaban en la ciudad. Los logros geniales de un artista, los rasgos singulares de su estilo, dependen de un sustrato perdurable de especialidades artesanales combinadas, de conocimientos y prácticas garantizados por una tradición que sostienen los gremios. Por debajo del brillo y del primer plano de la historia del arte, discurre como un poderoso río subterráneo el modelo productivo y educativo de la artesanía. La historia del arte está hecha de nombres individuales, creando románticamente en la soledad desde la nada. La artesanía es colectiva y anónima. Alguien tejió las piezas que forman ese lienzo enorme de las meninas. Alguien las cosió para que se notaran lo menos posible las costuras. Alguien cortó y ensambló los listones del bastidor y clavó sobre ellos el lienzo, que parece ser que no es de mucha calidad. Parece que Velázquez prefería esas texturas ásperas que favorecen sus vaguedades y sus veladuras. Esa forma libre de pintar que inventaron los venecianos está relacionada con la calidad de los pigmentos accesibles en la ciudad y también con la técnica del óleo y con la materia tupida y porosa de la tela, que permite matices, ambigüedades, veladuras imposibles de conseguir sobre la superficie lisa de una tabla. El licenciado Pablo de Céspedes, amigo de Pacheco, enumera a lo largo de las estrofas de un poema hasta los menores elementos necesarios para el trabajo en el taller. Las brochas han de ser de cerda de jabalí, las paletas de madera ligera de peral, el tiento para mantener y descansar el pulso de nogal o de junco, los cuencos para los colores serán conchas marinas, los barnices se guardarán en ampollas de vidrio. El trabajo de varias personas muy bien adiestradas, el ruido de los morteros, el de raspar de la piedra pómez, los olores de los aceites y de las cocciones, también el olor de la madera fresca y el de la goma fundida. Todo eso que no se ve ha sido preciso para que suceda este momento supremo, el del maestro que se queda solo delante de la tela, bien pulida y dispuesta. En la actitud de Velázquez delante del lienzo, vestido con esa gala de terciopelo y de sedas, hay algo de solitaria arrogancia taurina. Ahora y no antes es cuando empieza de verdad su tarea, el ejercicio de ese arte liberal que le permite merecer el favor y la confianza del rey. La división técnica del trabajo implica, como ya sabemos también desde la misma fuente, una rigurosa división social. Dijéronse artes liberales, escribe Pacheco, porque solo se permitían a los hombres libres, y las mecánicas, porque se ejercitan con el cuerpo, se dijeron serviles y dignas de gente sujeta. En la vida de Buscón, de Quevedo, el padre ladrón amonesta al pícaro Pablo diciéndole: hijo mío, esto de robar no es arte mecánica, sino liberal. Eso tiene connotaciones, ¿no? El trabajo corporal es una infamia incurable. Una prueba de la superioridad de la pintura sobre la escultura es que no requiere ningún esfuerzo físico. Arte mecánica en extremo, dice Leonardo de la escultura, porque genera sudor y fatiga corporal en quien la trabaja. El pintor, sin embargo, sigue diciendo Leonardo, está bien vestido y mueve el levísimo pincel. Parece que está describiendo a Velázquez. Pacheco subraya esa misma ausencia de esfuerzo como prueba de la nobleza de un arte que pueden ejercitar hasta grandes señores. Si bien el pintor no puede conseguir su fin sino obrando mano y pincel, claro está que en este ejercicio se halla tan poco trabajo y fatiga corporal que no hay hombre noble a quien tal arte no agrade y deleite, como se lee de muchos príncipes, así antiguos como modernos, que lo ejercitaron, porque veían que en semejante ejercicio no hay nada de servil o mecánico, mas todo es libre y noble, porque aquella obra de manos es tan poca y ligera que no sería justo decir que es ejercicio servil. El pintor no se mancha, no se cansa, no suda. Vasari había contado la historia de la irritación del prior del convento de Milán, donde Leonardo llevaba mucho tiempo pintando la cena, en un refectorio que los frailes no podían usar, ocupado por los andamios y las herramientas al pie del gran fresco que no terminaba nunca. El prior fue a quejarse al duque Ludovico Sforza, patrono de Leonardo.
el prior dijo que el pintor llegaba cada mañana al refectorio y en vez de trabajar se quedaba allí quieto, mirando la obra inacabada, sin tocar un pincel, sin hacer nada, solo observando lo que llevaba hecho hasta entonces. La respuesta de Leonardo es terminante, según la versión de Carducho. Dijo Leonardo que no era aquello y cavar la huerta una misma cosa, ¿no? Pintar y cavar la huerta, ¿no? En una sociedad de castas, en la que el trabajo productivo o el comercio son casi tan infames como un linaje de moriscos o judíos, el artista ha de afirmar con más ahínco aún el lugar que cree que le corresponde, porque su posición es muy frágil. En la actitud en la que se retratan a sí mismos los pintores hay una parte de arrogancia y otra de impostura, un principio de insolencia que tiene algo de exhibicionismo, de pura inseguridad, una performance, podríamos decir. Al fin y al cabo, el público principal de cada uno de esos autorretratos es el pintor mismo. Durero fue el primero que se atrevió a hacerlo abiertamente, en primer plano, sin esconderse en un rincón o en un espejo. En el autorretrato de 1498, que hay aquí en el museo, se presenta a la manera de un príncipe italiano, no como un pintor. Los guantes de piel clara protegen la delicadeza señorial de unas manos que nunca serán maltratadas por las señales del trabajo. En la elegancia de Durero hay ese punto de exceso de quien quiere dejar bien clara su posición social, igual que está dejando clara su maestría suprema en la perfección de la obra, en su afirmación de vanguardismo estético italiano, más marcado aún viniendo de un artista alemán. Durero se exhibe y se disfraza, como cuando Rembrandt, con una teatralidad ya tan desbordada como la de un héroe de Shakespeare, se presenta a sí mismo como un potentado, como un noble antiguo, como el gran burgués que durante unos años llegó a ser. El pincel del viejo Tiziano parece cualquier cosa menos una herramienta de trabajo. Podría ser una pluma, hasta un signo de mando. En la gran catarata de la adoración de los magos, Rubens se autorretrata como un noble en una comitiva cortesana, con la cadena de oro que le puso al cuello la infanta Isabel Clara Eugenia. Es una ostentación algo ordinaria, como de nuevo rico, de quien tiene la ansiedad de mostrar lo que ha conseguido, lo que igual le podría ser negado, según el capricho de los príncipes, del que depende quien no posee un título de nobleza que garantice su posición en el mundo. Unos años antes, en 1622, Jacob Jordaens se retrata rodeado de su familia, en un entorno menos doméstico que monumental, en el que todo alude a la abundancia, a la buena salud, a la prosperidad, lo mismo una cesta desbordada de frutas que los carrillos colorados y los cuellos carísimos de lechuguilla de los personajes. Por supuesto que el pintor no enseña nada que indique su oficio. Con un gesto regio apoya la mano derecha en el respaldo de un sillón y sostiene en la izquierda un laúd, que alude tanto a la nobleza indiscutida de la música como a la holganza señorial que permite disfrutarla. Antes de Goya, es muy difícil encontrar a un pintor que se retrate in flagrante delicto, en el acto mismo de pintar. Ahora se pueden ver temporalmente en el museo los dos primeros que se conservan de ese atrevimiento. Los dos resultan ser autorretratos de mujeres pintoras. El primero de todos, de 1548, es una tabla de Catherina van Hemmesen. El segundo, tal vez inspirado por él, es el de Sofonisba Anguissola. Las dos están pintando, con la paleta y el tiento bien visibles, vestidas con una austeridad doméstica. Caterina pertenecía a una familia rica de comerciantes de Amberes, Sofonisba a la nobleza de Cremona. Quizás por eso no sentían tan agudamente como otros pintores la inseguridad de su posición en el mundo. El pincel de Catherina van Hemmesen toca la superficie blanca del aparejo. Los pinceles pueden ser, dice Carducho, de pelo de ardilla, turón, meloncillo, de pelo de cabra, de perro, metidos en cañones de cisne, buitre y ganso, y de otras aves, o en cañoncillos de hoja de lata. Los de pelo de cola de ardilla fabricados en Venecia son los más suaves y precisos. El soporte sobre el que pinta es una tabla. La tabla sigue usándose en Flandes después de que el lienzo se generalizara en Italia, por influencia de los venecianos. La tabla es de roble de los bosques del Báltico, una madera fuerte, firme, que resiste bien los cambios de temperatura. De Escandinavia vienen las tablas de madera de pino. Las tablas flamencas llevan por detrás el sello de los inspectores de los gremios de carpinteros que certificaban su calidad.
Los árboles han de ser talados con preferencia entre la última semana de enero y la primera de febrero, cuando tienen menos savia y cuando son menos vulnerables a los insectos. De las distintas variedades del corte depende el tamaño y la firmeza de una tabla. La que está pintando Caterina van Hemesen ha sido cubierta con un aparejo de creta, un carbonato cálcico formado por las conchas fósiles de animales marinos, como la tiza. El blanco sobre el que pinta Van Hemesen es el mismo de los acantilados de Normandía y de Dover. La mirada desnuda del observador había adquirido ya la agudeza de los 3 aumentos que permitía el visor botánico de Eduardo Barba. En el taller de restauración se da el paso hacia la lente de precisión que se ponen los restauradores como una diadema y que permite descubrir otros mundos asombrosos de pormenores visuales y de pura materia tangible. La cercanía, la agudeza, la persistencia del restaurador le permiten ahondar en la obra con un grado de detalle que quizás no consiguió ni el pintor. El trabajo de precisión del restaurador acerca literalmente la obra a la mirada al limpiarla de opacidades de barnices, de repintes torpes, de pura mugre y polvo acumulado. El azul de ultramar de los mantos y los cielos en las escenas de la predela de la Anunciación de Frangélico recobra ahora su resplandor de lapislázuli, según lo va limpiando Almudena Sánchez, horas y horas cada día, junto a un ventanal que da al antiguo claustro de los Jerónimos. En varias visitas a lo largo de estos meses he visto cómo se volvía más diáfana la atmósfera y más ancho el paisaje montañoso y nevado del cartón del invierno de Goya que estaba restaurando Elisa Mora. Ahora se ve una lejanía que antes estaba como oculta por la niebla. Ahora flotan en el aire helado los copos de nieve y un polvo tenue de nieve cubre el lomo enorme del cerdo recién sacrificado que unos viajeros llevan sobre la albarda de un burro. Ahora los jaeces de la jáquima del burro han recobrado sus colores alegres y está más vivo todavía el perro que comba el lomo y encoge la cola para ladrar a unos desconocidos alarmantes. Es en el taller donde se ve el reverso de sólida carpintería de las tablas, en el taller de restauración donde se ve el reverso de sólida carpintería de las tablas, el modo en que algunas se curvan o se quiebran, la huella que el paso de los siglos ha ido dejando en ellas. Hay una belleza en observar esas armazones, como la hay en el bastidor que pinta Velázquez de las Meninas. La obra de arte no es una imagen virtual, una superficie tan lisa y neutra como la pantalla de un teléfono móvil o de una tableta. José de la Fuente dedica su jornada de trabajo a estudiar esas tablas, a reconocerlas al tacto y al peso, determinando enseguida si es roble báltico, o pino escandinavo, o chopo de Italia. Extendido sobre una mesa, sin bastidor ni marco, con los bordes irregulares, con señales de haber permanecido enrollado mucho tiempo o de haber sufrido humedades o desgarrones, un cuadro al óleo revela lo que es, materialmente, un gran trozo de lona, o más precariamente aún, una serie de lienzos o manteles cosidos entre sí. Uno comprende que los pigmentos fueran a veces más caros que los cuadros que se pintaban con ellos, y que en los inventarios del Alcázar los tapices tuvieran precios mucho más altos que las pinturas. Que los cartones para tapices de Goya se salvaran fue toda una casualidad. Nadie pensaba que esas obras tuvieran más valor que el utilitario e inmediato, como tantos dibujos o bocetos que se han perdido a lo largo de siglos porque a nadie se le ocurría conservarlos. El primer coleccionista de dibujos del que tenemos noticia fue Vasari. Yo no paro de preguntarme cómo sería ese boceto de las Meninas que, según Ceán Bermúdez, tenía Jovellanos, ¿no? A saber. En la ronda de las aproximaciones graduales, a la lente del taller de restauración le sucede el microscopio del laboratorio y luego el reino subterráneo y más bien espectral de las salas de radiografía y de reflectografía infrarroja. Estamos ahora en el reino al que se asomó por primera vez aquel vecino de Vermeer que inventó el microscopio y vio por primera vez la botánica y la zoología de una gota de agua. Más diminuta que una gota de agua, es esa muestra tomada de la zona del cielo de la rendición de Breda que María Dolores Gallo dispone para mí bajo la lente del microscopio. Es apenas una mota, un punto negro sobre una laminilla de plástico transparente. Una micra es la milésima parte de 1 milímetro. La muestra que estoy viendo tiene 100 micras. Los secretos del taller y del estilo de Velázquez están cifrados en ella, igual que tu identidad entera en la muestra de ADN que has dejado en una gota de saliva. El yeso liviano del aparejo, la mezcla muy clara de la imprimación y sobre ella 2 capas de pintura,
La primera de azurita para el color del cielo y la segunda de tono verdoso corresponde a la zona donde está una lanza. Como le he hablado de mi afición por patinir, María Dolores me enseña una muestra que viene del cielo al fondo de la barca de Caronte. Es como mirar un corte estratigráfico. Se ve primero el crés y encima la capa pictórica con las partículas de lapislázuli del azul ultramar, mezcladas con las de azurita. De esa materia están hechos esos cielos de un resplandor azul que no existe. Otra imagen, ahora en blanco y negro, porque es del microscopio electrónico, permite ver otras cosas más infinitesimales todavía. Son algas fósiles del fondo del mar en el que se depositaron hace muchos millones de años las conchas de los animales que acabaron formando el material blanco de la creta. Hay un talento humano catastrófico para no ver lo que se tiene delante de los ojos. Por fortuna hay otro talento para describir lo que está detrás y más allá de lo visible, o lo que forma parte de lo visible sin que la conciencia lo perciba. En la arquitectura ilustrada del museo se alían sin conflicto lo utilitario y lo simbólico. A un paso de las salas que son una fiesta para la mirada, en otro mundo inmediato paralelo están los talleres y los laboratorios y los almacenes en los que se guardan los centenares de cuadros que son la cara oculta de las colecciones. Hay que tomar ascensores industriales y que cruzar espacios desnudos y sombríos y esperar a que se abran puertas blindadas con carteles de alarma para llegar a esas criptas en las que están las máquinas que permiten ver lo invisible, las de rayos X con su peligro de radiación, las de reflectografía infrarroja. No hace falta ser muy fantasioso para sentirse en un escenario de futurismo vintage, como el de la película de James Bond, con un Sean Connery joven y velludo, aunque ya adornado de peluquín. Negativos de cuadros impresos en el papel de las radiografías muestran los dibujos meticulosos que muchas veces se esconden detrás de las grandes pinturas flamencas y las correcciones, los arrepentimientos, las libertades que permite la pintura al óleo sobre lienzo. Es como si se pudieran ver las páginas de un libro y también las huellas translúcidas de las versiones anteriores que llevaron a él, los tachones, las incertidumbres, las posibilidades que no llegaron a cumplirse. En esta cripta inevitablemente sepulcral me quedo mirando una radiografía de cuerpo entero del retrato de Carlos II de Carreño de Miranda. El cuadro en sí mismo es de una pesadumbre funeraria. El rey, encanijado y pálido, posa vestido de luto en las amplitudes tenebrosas del salón de espejos. Pero al lado o debajo de Carlos II hay otro Carlos II más pequeño o más encanijado, un hijo triste o un doble reducido. Resulta ser, según me explican Laura Alba y Jaime García Máiquez, que Carreño de Miranda pintó un nuevo retrato del rey adulto encima del otro que ya había hecho cuando era niño. El cuadro que está en la sala ya es el retrato de un fantasma. Como esas fotos fraudulentas de los medium victorianos, la radiografía muestra al fantasma ya despojado de toda materialidad y acompañado por la otra criatura, más fantasmal todavía, el espectro del niño que él mismo había sido. Es urgente regresar al mundo de los vivos. De vuelta a las Meninas, sigo en el mismo alcázar en penumbra donde Carreño pintó a Carlos II, iluminado ahora por la claridad serena de Velázquez. Él había dedicado la vida entera y todo su talento a conquistar su lugar en el palacio, en este mundo lujoso y cerrado. Tan importante era saber ante quién ha de inclinarse la cabeza como a quién tiene uno por debajo. La historia de Velázquez y de Juan de Pareja es una viñeta social aleccionadora. La cuenta Palomino, que tuvo acceso a personas que la conocerían de primera mano. Dice Palomino: Juan de Pareja, natural de Sevilla, de generación mestiza y de color extraño, fue esclavo de Velázquez, y aunque el amo, por el honor del arte, nunca le permitió que se ocupase de cosa que fuese pintar o dibujar, sino solo de moler colores y otras cosas ministriles del arte y de la casa, él se dio tan buena maña que a vueltas de su amo y quitándolo al sueño, llegó a hacer en la pintura cosas muy dignas de estimación. A partir de aquí, la historia va derivando hacia la fábula. Como sabía que el rey entraba algunas veces en el taller de Velázquez y examinaba con curiosidad los cuadros que estaban apilados contra las paredes, Pareja puso algunos de los suyos entre los de su maestro. El rey se fijó en uno de ellos y cuando estaba elogiándolo, Pareja se echó de rodillas ante él y le rogó que intercediera ante su amo para que le permitiera ejercitar abiertamente la pintura. Es poco inverosímil que un esclavo se atreviera a tomarse una libertad así,
y que no solo quedara impune, sino que se saliera con la suya. Poco después del viaje a Italia, durante el cual pintó su retrato, Velázquez dio libertad a Pareja. El color extraño del que habla Palomino queda muy atenuado cuando es Pareja quien se retrata a sí mismo, orgulloso y cauto, mirando al espectador y sosteniendo un papel con su firma, entre los personajes de su vocación de San Mateo. Por cierto, San Mateo, otra persona excluida e indigna, el recaudador al que sin embargo elige Cristo para que sea uno de los suyos. A su manera esquinada, indirecta, diciendo y no diciendo, ocultando y mostrando, Velázquez alude en Las Meninas a una de las leyendas capitales sobre la nobleza de la pintura, el favor de los reyes hacia los artistas, la visita del monarca al taller, que como tantas otras historias ya estaba en Plinio. Alejandro Magno, señor del mundo entero, había prohibido que nadie más que Apeles pintara su retrato y favorecía al maestro visitando su taller para verlo trabajar. Javier Portús ha estudiado obras teatrales de Lope y de Calderón que tratan de ese encuentro y que se representaban en el teatro de la corte ante los mismos reyes y los altos personajes para los que Velázquez trabajaba. En España, a diferencia de en Italia, los pintores estaban atados todavía a la disciplina y la subordinación social de los gremios y tenían por tanto que pagar impuestos, como los tenderos y los comerciantes, la implacable alcabala, de la que estaban exentos hasta los hidalgos menos pudientes. Que se reconociera o no la pintura como arte liberal tenía consecuencias no solo simbólicas, sino también fiscales. De modo que los pintores y los tratadistas se vindican a sí mismos repitiendo la historia de la generosidad de Alejandro hacia Apeles y de la confianza que había llegado a unirlos. Alejandro discutía de pintura con Apeles y el pintor llegaba al atrevimiento de ironizar sobre sus opiniones equivocadas o vulgares. Un episodio de esta historia se convirtió en un tema muy repetido por la pintura cortesana, reproducido en grabados y tapices. En este caso es David el autor. Alejandro le pide a Apeles que pinte un retrato de su concubina Campaspe, tan deseable que al verla posar desnuda ante él, Apeles se enamora apasionadamente de ella. En un gesto inaudito de generosidad masculina, Alejandro le regala a Campaspe. La confianza real se correspondía con la postergación del trabajo físico. Apeles solo pintaba cuadros, no frescos, dice Pacheco. Dice, por ventura lo dejó por descomodidad de los andamios y el trabajo corporal, escogiendo la quietud que se halla en asistir con autoridad en un obrador escondido, favorecido y visitado muy a menudo por Alejandro Magno. Por muy bien que domine su oficio, un pintor subido a un andamio no deja de ser casi un albañil. En un obrador escondido ya puede ser confidente de un rey y hasta su cómplice de cacerías sexuales. Hay algo compulsivo en la reiteración de ese arquetipo, la deferencia del rey hacia el artista, la visita al taller, las pruebas del afecto que se sobrepone a la inmensa distancia social y a veces irrita a los cortesanos y despierta sus celos. Desde Vasari no hay tratadista que no cuente que el rey Francisco I visitaba cada día a Leonardo en su lecho de moribundo y que el pintor expiró en sus brazos con gran disgusto de los cortesanos. Esta versión es de Ingres, ¿no? Todavía en el tan avanzado se sigue repitiendo esta fábula, ¿no? El emperador Carlos había favorecido a Tiziano, nombrándolo caballero, haciéndole regalos suntuosos. También el emperador visitó al artista en su taller y una vez que el pincel se le cayó de la mano, él mismo se inclinó para recogerlo y devolvérselo. En el pago que según Pacheco le daba por sus pinturas resuenan las cantidades fabulosas que Plinio atribuye a los pintores antiguos. Nuestro emperador Carlos V premióle un mediano cuadro con 2.000 ducados y gustó que lo retrataran muchas veces, mandándole dar cada vez 1.000 ducados, no permitiendo jamás que otro lo pintase, como hizo Alejandro con Apeles, y estimándolo tanto que lo nombró caballero. El ejercicio de la pintura queda limpio de cualquier sospecha de esfuerzo manual cuando los papas, los emperadores y los reyes honran con su presencia el obrador del artista. Julio II visitaba a Miguel Ángel. Felipe II mostraba la misma deferencia hacia Sánchez Coello. Aposentólo en unas casas principales junto a Palacio, donde, teniendo él solo la llave, por un tránsito secreto, con ropa de levantar, solía muchas veces entrar en su casa a deshora para entretenerse en su obrador.
Otras veces lo cogía pintando y, llegando por la espalda, le ponía la mano sobre los hombros. Un rey tocando a un pintor mientras trabaja certifica su gloria. La hija de Felipe II, la infanta Isabel Clara Eugenia, y su esposo, el archiduque Alberto, gobernadores de Flandes, honran a Rubens nada más acabar de retratarlos. La señora infanta, en presencia de su marido, dice Pacheco, le ciñó la espada y puso al cuello una riquísima cadena de oro, llamándole gloria de su patria. Cuando llegó a Madrid en 1626, Rubens era una celebridad internacional y también un embajador nombrado por la infanta Isabel Clara Eugenia, aunque no sin el disgusto del rey Felipe IV, que consideraba inapropiado que un simple pintor ocupara un cargo tan alto. Por entonces, Velázquez llevaba unos pocos años en Madrid y ya era pintor de la corte, y había ensanchado su gusto y educado su talento en las obras maestras italianas y flamencas de las colecciones reales. Pero es muy probable que fuera Rubens quien le hizo visible un modelo de pintor próspero, intelectual, cosmopolita, de un rango profesional y social inalcanzable para los artistas españoles, y quien lo animó a viajar al país donde tanta consideración estaba al alcance de los pintores, Italia. Velázquez venía de Sevilla y del mundo de los talleres. Aunque su suegro, aparte de adiestrarlo, lo había introducido en un círculo intelectual donde existía una idea más ambiciosa y filosófica de la pintura, fue Rubens quien ensanchó el mundo delante de sus ojos. Las palabras de Pacheco traslucen su afecto al mismo tiempo que muestran el anclaje del primer Velázquez en las disciplinas de la artesanía. Dice Pacheco: Diego Velázquez de Silva, mi yerno, a quien después de 5 años de educación y enseñanza casé con mi hija, movido por su virtud y limpieza y buenas partes y de las esperanzas de su natural y grande ingenio. Desde Sevilla, donde ha seguido viviendo y trabajando con más agudeza intelectual que facultades de pintor, y donde ejerce a conciencia su puesto de inspector de imágenes al servicio de la Inquisición, Francisco Pacheco relata con orgullo el triunfo de su yerno en Madrid, en la corte de Felipe IV. No es creíble la libertad y la liberalidad y agrado con que es tratado de tan gran monarca. Tener obrador en su galería y su majestad llave de él y silla para verlo pintar despacio casi todos los días. Pacheco llevaba muerto 12 años cuando su yerno, en la doble cima de su carrera como pintor y como cortesano, pintó Las Meninas, pero habría reconocido y celebrado sin vacilación el modo sutil en que Velázquez vindica al mismo tiempo la nobleza intelectual del oficio y su sustancia material, como un recuerdo de los aprendizajes de su primera juventud, y cómo sugiere la cercanía del rey y respeta su distancia, esa condición algo fantasmal de estatua y de símbolo que se refleja en el espejo, y cómo se enorgullece con arrogancia idéntica de su alto rango entre los servidores de la corte y su oficio de pintor. El pincel y la paleta en las manos y la llave de ayuda de cámara discreta y visible en la cintura, los colores frescos en la paleta y el lienzo delante, pero también esa ropa lujosa que ningún pintor se pondrá para trabajar. Y sobre todo esa quietud, esa mirada al mismo tiempo enfocada y perdida, la negación de cualquier sospecha de esfuerzo físico, como Leonardo con su pincel levísimo en la mano, o inmóvil y pensativo delante del fresco inacabado de la cena. Es la pintura como especulación, como ingenio, como ensoñación, la capacidad de ver al mismo tiempo lo que existe y lo que no existe, esa galería baja en el Alcázar de Madrid y esos personajes habituales del palacio, y también una obra de arte del todo imaginaria en la que todos están incluidos. El príncipe Baltasar Carlos, el heredero ensoñado del trono, el que había ocupado las mismas estancias en las que ahora Velázquez trabajaba, había muerto 10 años atrás, sin llegar a cumplir 17 años. La princesa Mariana de Austria, sobrina del rey Felipe IV, había sido elegida para casarse con el príncipe heredero. Al morir él, Mariana se casó con el que era su tío y estaba previsto que fuera su suegro. La continuidad dinástica exigía un heredero varón, pero el rey ya estaba mayor y así se sentía, según consta en sus cartas, inseguro de poder cumplir sus deberes conyugales y patrióticos. Tenía 45 años cuando se casó con Mariana y ella 15. En 1656, cuando se pintó el cuadro, no había más heredera que esa niña rubia de 5 años, la infanta Margarita, igual de pálida y rubia que sus padres y que el otro hermano muerto al que no había conocido, igual de frágil en su salud, una niña amortajada de antemano en rígidos guardainfantes, corsés y galas de seda, tan débil que murió solo 16 años después,
en Viena, con 22 años. Carlos II, su hermano varón, el rey fantasma de las radiografías, el deplorable heredero, nació 5 años más tarde, cuando Velázquez ya había muerto. A la infanta niña todos la rodean como si fuera a quebrarse. Es tan inmaterial en su palidez y en su pelo rubio incoloro que parece que flota en vez de andar, como dice Faulkner que flotaban las damas del sur antes de la Guerra Civil Americana. Alejandro Magno había visitado a Peles en el taller y el emperador Carlos a Tiziano en el suyo, y Felipe II había tenido la llave del taller de Sánchez Coello, y Felipe IV había distinguido con tanta amistad a Velázquez que se sentaba en una silla cerca de él para verlo pintar. Felipe IV era un aficionado y un coleccionista obsesivo que ordenaba a sus embajadores en toda Europa que compraran para él los cuadros mejores que salieran a la venta. También era la prueba viviente de que el arte de pintar era tan noble que podían ejercerlo príncipes y grandes señores. Juan Bautista Maíno había dado clases de dibujo al rey. El rey y Velázquez llevaban conociéndose desde que los dos eran muy jóvenes, cuando uno acababa de heredar el trono y el otro estaba recién llegado de Sevilla. El rey lo había favorecido una y otra vez en su carrera cortesana. La llave que Velázquez lleva en la cintura y que cuesta tanto ver es una prueba de la confianza con que el rey lo distinguía. Fue el mismo rey quien lo eligió para ese cargo por encima de otros candidatos más favorecidos por los nobles de la corte. Era el rey quien lo apoyaba en su ambición perseverante por conseguir un título de caballero de la Orden de Santiago. Que Velázquez se desviviera sin descanso y casi sin dignidad durante tantos años por alcanzar ese nombramiento nos parece tan inexplicable como que escritores espléndidos que ya lo tienen todo se mueran por conseguir el premio Nobel o el premio Cervantes. Pero Velázquez vivía en su mundo, no en el nuestro. También Cervantes tuvo puestas sus esperanzas en que el conde de Lemos lo llevara a Nápoles en su séquito de virrey. Pero Velázquez no puede pintar al rey sentado en una silla, mirándolo trabajar. A su manera sigilosa, siempre indirecta, lo pinta y no lo pinta. Lo refleja junto a la reina Mariana en el espejo del fondo, tan vagos los dos como en un espejismo, y a la vez perfectamente caracterizados, conyugales y solemnes, junto a una cortina sugerida con unos trazos sueltos del rojo alegre de la cochinilla mexicana. Y sobre todo lo representa invisible. Es al rey y a la reina recién aparecidos a quien acaban de ver algunos de los personajes, los que están alerta en esta división velazqueña del mundo entre los que ven de inmediato y los que tardan en ver, o los que no ven nunca. Es al rey Felipe IV a quien acaba de descubrir el pintor y a quien ha visto ya el perro de los ojos guiñados, pero no el enano que quiere perturbar su quietud, y hacia el cual se inclina en una reverencia de gran protocolo una doncella, pero no la otra. Y es el rey a quien está viendo ahora mismo la enana Maribárbola, llevándose la mano al pecho con un gesto automático. Es el rey y junto a él la reina quien mira la escena y por lo tanto el cuadro que Velázquez imagina a partir de ella. Quien conoce también al pintor desde hace tantos años que puede adivinar sus intenciones y comprender mejor que nadie y antes que nadie los enigmas que le gusta pintar, los trampantojos en los que se complace. Parece un cuadro pintado para un solo espectador. Juan Carlos Onetti ideó algo así en un cuento que se llama Un sueño realizado. Una escena en apariencia trivial es organizada en un teatro sobre un escenario para que la contemple una sola persona. Ya sabemos que el cuadro estaba en el cuarto privado del rey. También sabemos, lo dicen los técnicos, que el lienzo en el que está pintado no es de mucha calidad. Es tan barato que se ve muy claramente el cosido de las piezas. Extrañamente, no es el tipo de soporte que un pintor cortesano elegiría para un retrato importante, me dice Laura Alba, con su conocimiento de las radiografías de los materiales. En los archivos no hay testimonios de ningún encargo. Difícilmente podría encargarse un cuadro que no pertenece a ningún género establecido. Tiene el tamaño de los cuadros de historia, pero no representa una historia mitológica o militar o sagrada. Incluye varios retratos, pero no se corresponde con ninguno de los modelos establecidos para el retrato. Parece una de esas escenas a la vez inconexas y misteriosamente armónicas que hace posible a veces la fotografía, pero está lleno de alusiones al arte de la pintura y a la nobleza de quienes lo ejercen. Cuando Velázquez lo pintó, llevaba años aguantando los sinsabores y los desdenes de la burocracia nobiliaria, que rastreaba sus orígenes y examinaba la vida de sus padres y de sus antepasados, buscando pruebas de oficios indignos o de contaminaciones de sangres impuras.
el pintor más grande que ha existido nunca, junto a Rembrandt, tenía que esforzarse en probar que nunca se había dedicado profesionalmente a la pintura. Testigos leales a él, y también embusteros, como Ribera y Zurbarán, declaraban bajo juramento que no tenían constancia de que Velázquez hubiera recibido alguna vez beneficio económico alguno de la pintura. Pero es de la pintura, del gozo de pintar, de la sabiduría de hacerlo, de lo tangible de los materiales, de los muchos oficios que hacen falta para lograr un pigmento luminoso, una transparencia, una penumbra, un espacio inventado y verdadero, es de la pintura de lo que tratan las meninas. A una cierta distancia, en la contemplación silenciosa, en la sala vacía o casi vacía, excesiva, demasiado iluminada, unos minutos después de las 10 en punto, el cuadro es la fotografía hechizada de un solo instante. El pintor, con su ropa de cortesano, con su aire de ensimismamiento, imagina una escena. El cuadro que está a punto de empezar a pintar, el que bosquejó en esa lámina que tuvo en sus manos y delante de sus ojos Gaspar Melchor de Jovellanos, y se perdió en el derrumbe de la historia española. La escala del lienzo que tiene ante él se corresponde con la relación entre la estatura de los personajes y la del espectador inmóvil delante del cuadro. El punto de fuga se va desplazando como las varillas de un abanico según el espectador se mueve de un lado a otro. Se mueve para ver mejor y, sin embargo, los personajes no lo pierden de vista. El cuadro es una fantasmagoría y es ese objeto desmedido y material que obstruye en parte el primer plano. Vas acercándote más y todas esas certezas y esas figuras se disuelven. Has visto el engaño supremo de la pintura y ahora ves el proceso que lo ha originado, las destrezas y las trampas que descomponen la visión, igual que los impactos de los fotones sobre la pupila y a través de las terminaciones nerviosas que terminan en el córtex visual del cerebro, acaban organizándose para componer la imagen inteligible y visible del mundo. Todos son manchas de pigmentos mezclados con aceite de nuez, garabatos del pincel de pelos de cola de ardilla, aplicados sobre un fondo de grisura luminosa, sobre un aparejo muy ligero de yeso y de cola, sobre un lienzo vasto de piezas cosidas entre sí, montado sobre un bastidor de madera de pino claro. También lo real y lo sólido se disuelve en una vibración de partículas en el puro vacío. Ahora me fijo en la expresión de Velázquez, su cara ancha de artesano de Sevilla, su aire de curiosidad y aceptación. Y pienso en algo que me dijo una persona muy acostumbrada a mirar los cuadros y a someterlos a la inspección reveladora de las radiografías. Es muy posible que lo que Velázquez mira con tanta atención, además de la llegada del rey, sea su propio cuadro. En ese momento en el que ya se vislumbra el final y la obra completa, pero aún dura la exaltación de seguir inventando, de seguir haciendo. Puede que Velázquez haya pintado las meninas para vindicar su talento, su primacía como pintor, la nobleza de su arte, su lugar en la corte y en el mundo. Pero si estoy seguro de algo, es que lo ha pintado sobre todo para sí mismo. Muchas gracias. Como él en la despedida, ahora vienen los agradecimientos, igual que al final de los libros viene la bibliografía, ¿no? Y también los agradecimientos. Y voy a citar algunos libros, algunos que he usado y que me han sido muy útiles. Sobre todo para mí esto ha sido un proceso de aprendizaje, ¿no? Hay un libro que me guió desde el principio de Hans Belting que se llama Likeness and Presence, que es una historia de las imágenes antes de la era del arte, ¿no? Está el libro de Javier Portús, Velázquez en su tiempo y en el nuestro. Javier Portús tiene también un trabajo maravilloso sobre la sala reservada del museo, que cuenta toda la historia que yo conté el primer día de la ocultación y el peligro de los cuadros, ¿no? Por supuesto, he leído mucho, desde hace mucho tiempo, a Jonathan Brown, ¿no? Todos sus trabajos sobre Velázquez y sobre la corte del rey y sobre el Palacio del Buen Retiro. El primer día hablé y quería y quiero que sea como un recuerdo de gratitud y de homenaje a Francisco Calvo Serrayer, a Paco Calvo Serrayer,
que tanto sabía y del que tanto aprendimos mucho de nosotros. Y en esta serie me fue utilísimo su libro sobre las teorías del arte en la España del siglo de oro, y su edición magnífica de los diálogos de la pintura de Carducho, ¿no? Me han sido muy útiles los trabajos de Andrés Úbeda de los Cobos sobre la estética del 18 y Mens, los ensayos de Leticia Ruiz sobre Sofonisba y Fontana, ¿no? Yo siempre he sido, de que era joven, muy joven, en la aridez teórica en la que estaba sumergido los estudios de historia del arte cuando yo estaba en la universidad. Encontrar a escritores como Panofsky o como Frank Castell era una alegría, ¿no? Y el libro maravilloso de Panofsky sobre los pintores tempranos, sobre los early Flemish painters, ¿no? Es un libro que me ha servido mucho siempre y ahora. También me ha servido mucho el Emile Mal, ¿no? Las cosas de Emile Mal sobre el arte de la Contrarreforma, ¿no? Aparte, Emile Mal era un escritor que parecía Proust, ¿no? O Ruskin, ¿no? Un libro importantísimo para mí que descubrí cuando ya estaba haciendo este trabajo ha sido el libro sobre las técnicas de los pintores españoles, ¿no? de Rocío Bruquetas, ¿no? Es un libro que he visto que todo el mundo que está en ese oficio lo valora muchísimo. A mí me ayudó a descubrir muchas de las cosas que he contado hoy, las he aprendido en ese libro, ¿no? Y también quiero dar las gracias a la gente del museo, ¿no? Al departamento de restauración. De pasado y espero pasar ratos muy buenos, ¿no? A su director Enrique Quintana, a las restauradoras a las que he mencionado, a José de la Fuente, ¿no? el experto misterioso en el reverso de los cuadros, ¿no? Y luego a la gente del laboratorio, también he dicho los nombres, y de la sala de radiografía, ¿no? También quiero dar las gracias a Elena López y a Elena Zenalmor, que es la Escuela del Prado, que me han ayudado tanto. Aquí a los amigos becarios que son tan... Y también quiero dar espero que no se me olvide, porque luego queda fatal, ¿no? Luego te sientes un remordimiento enorme si no te acuerdas. Y quiero también dar las gracias a mi ayudante, al que me ha ayudado a todas estas proyecciones, que es Miguel Sánchez Lindo, que está aquí delante, y que ahora tiene 34 años, pero cuando era niño venía conmigo al Prado, ¿no? A ver cuadros, ¿no? Entonces... eso es todo. Esto ha sido para mí un proceso de aprendizaje, ¿no? Y entonces estoy muy agradecido al museo por haberme dado esta oportunidad. Muchas gracias.